Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. Bueno, gracias por estar acá. Brevemente, mi idea era presentar algunas ideas como para tratar de conversar con Fernando sobre estos temas. Fernando ha sido gran influencia en mi formación durante mucho tiempo, así que de alguna manera el libro puede verse dentro del carril que él ha generado dentro de filosofía de la técnica. Algunas cuestiones muy centrales. Yo pensaba, bueno, para presentar un libro, uno puede pensar en las motivaciones para escribir el libro, por una parte, y los adversarios teóricos. Son las dos cosas que quisiera pensar. En principio, las motivaciones tienen que ver con dejar afuera un vocabulario de análisis, que me parece que es lo que intenté hacer en gran parte del libro, relacionado con el debate de ontología de los artefactos, como un cierto debate de filosofía de la técnica del siglo XXI aparece y desde mi punto de vista es insuficiente. Este libro, yo creo que a veces los libros cristalizan o atestiguan una cierta historia. En este caso es una experiencia de desencanto con un vocabulario, un vocabulario de análisis que piensa a los artefactos como textos. Esa sería como la idea central del lenguaje propio del debate que se dio en ontología de los artefactos. Entonces, no es una historia de un desencanto que tenga que ver con que los vocabularios en sí mismos sean incoherentes, con que no tengan relevancia epistémica, con que no hayan generado debates reales, ¿sí? Sino es una incomodidad general mía, o bueno, de mi tratamiento del problema, con los términos propios del debate, ¿no? ¿Por qué? Porque este debate ha pensado generalmente los artefactos en base a intenciones, diseños, funciones, conceptos, ¿no? Es decir, esta idea de que cada vez que yo piense el mundo de los artefactos tengo que pensarlo en términos de intenciones, diseños, funciones, conceptos, ha sido como un estándar dentro del tratamiento de estos problemas. Y esto ha pasado tanto en posiciones intencionalistas como anti-intencionalistas, ¿no? Si es que tenemos que definir las dos grandes vertientes dentro del debate de ontología de los artefactos. Y a mí me parece que ese tipo de vocabulario tiene una insuficiencia para dar cuenta del entramado propio de la cultura material, tal como yo entiendo la cultura material, ¿no? Es decir, entiendo la cultura material como un conjunto de humanos y no humanos que operan en múltiples escalas, ¿sí? Entiendo la cultura material como un territorio de disputa, siempre en cierto modo contingente, también como un territorio de hibridación entre humanos y ambientes. Y si uno toma esa perspectiva sobre cultura material, se da cuenta, o por lo menos mi impresión es esa, que el propio lenguaje de la tradición intencionalista e anti-intencionalista no alcanza para cubrir esa complejidad, ¿no? Entonces yo acá trataba de pensar un poco en el ejemplo de dos escenas, alguien clavando un clavo y el tipo de descripción que alcanza para dar cuenta del hecho técnico de alguien que martilla sobre un clavo, y el tipo de descripción que serviría para explicar una pandemia, como la de COVID-19, ¿no? Y mi impresión es que la cultura material, en su complejidad, en su mezcla de escalas, en su interposición de agencias humanas y no humanas, ¿sí? Y en el tipo de conflictos que se generan por a veces no comprender la escala en que opera, porque las escalas espaciotemporales son muy diversas, se parece más a comprender una pandemia, como la de COVID-19, que a clavar un clavo, ¿no? La idea de clavar un clavo, bueno, se puede de alguna manera interpretar en base a un esquema de un sujeto que tiene un determinado objeto, hay una determinada mediación, un esquema de primera persona me podría llegar a comprender ese escenario en sí mismo, pero la dificultad propia de una pandemia con un gran proceso global que implica agencias
del virus por una parte, agencia de gobiernos por otra parte, agencias individuales por otra, ¿sí? Restricciones, legislaciones, todo el nivel de escalas múltiples que están en juego. En algún punto me parece el tipo de modelo que hace pensar más en este tipo de idea de cultura material, ¿no? Entonces, hay un vocabulario procesualista, hay un vocabulario que en cierto modo tiene que salir de posiciones esencialistas para acercarse a esta idea de cultura material. Hay que buscar nuevas categorías, por supuesto, hay algunas intuiciones sobre algunas nuevas categorías, no todas, por supuesto, pero bueno, hay algún riesgo que tomé en relación con eso, hay configuración de nuevos problemas, etcétera. El libro tiene algo de punto de llegada y algo de punto de programa, digamos. El punto de llegada me parece que se da en esta lectura que hago un poco muy esquemática en este punto, es, bueno, la certeza de que ciertas características cruciales de la cultura material han quedado fuera del debate de ontología de los artefactos, ¿no? Es decir, la materialidad como un problema, que ha quedado más bien retirada, las agencias no humanas, que no aparecen en todo su aspecto, la interobjetividad, las dimensiones extrasociales de las máquinas, bueno, temas que he tratado de analizar y que me parece que no están tocadas en el mismo vocabulario intencionalista. Pero el libro en sí mismo también es un programa que trata de insertarse en esta idea que ha propuesto Fernando. Yo no sé si la cumplo bien o mal, o si me sumo de manera totalmente estricta, la idea de la filosofía de la tecnología como filosofía de la cultura material, ¿no? Es decir, esta idea de comprender en base a la idea de cultura material, con toda la superación que genera en cuanto a otros conceptos propios de la tradición, la filosofía de la tecnología en su aspecto histórico. Esto implica continuidades y rupturas, por supuesto. Entre las continuidades, por supuesto, están algunos tópicos de investigación, entre ellos los artefactos. Entre las discontinuidades me parece que está lo más interesante, que es, bueno, la rematerialización de escenarios artificiales que den lugar a nuevos aspectos. Entonces, esto en cuanto a la motivación. En cuanto al adversario teórico, hay algo de ficcional en la elección de los adversarios, eso me parece que es como algo sostenido en todo debate filosófico, ¿no? Es decir, el adversario un poco es dibujado por el propio argumento. Y el adversario principal es el textualismo. ¿Qué es el textualismo? Es una tendencia en la ontología de los artefactos contemporánea a comprender a los artefactos como meros textos. ¿Qué quiere decir que son meros textos? Bueno, la idea de que podemos agotar el funcionamiento de un artefacto si lo comprendemos a partir de un mensaje que ha dejado un cierto diseñador, que a su vez está ahí para que sea interpretado por un determinado receptor. La función sería como la interfaz que opera en ese mecanismo, pero por supuesto hay problemas porque en la mayoría de los debates ha habido como una centralización de la pregunta en torno a un individuo o un usuario solitario, ¿no? Un usuario que genera una función para un artefacto o un diseño. No hay una pregnancia de la idea de práctica, por lo menos en los discursos centrales de ontología de los artefactos. Y en ese sentido, los artefactos no son estrictamente textos, no son esencialmente textos, esa es una de las apuestas del libro. Suponer que la categoría texto agota lo que es un artefacto nos hace pensar eso, que la única manera de comprender un artefacto es asumirlo bajo una forma textual, ¿no? Entonces eso nos hace perder interés en la materialidad, por las propiedades inmanentes, por las relaciones objeto-objeto, ¿no? Por una dimensión extrasocial de los artefactos que ha quedado muy fuera del debate de ontología de los artefactos. Ahí aparecen otras cuestiones, quizás surgen después en la charla, pero bueno, la tensión entre funciones y realizaciones es importante porque el discurso de este debate ha estado centrado en las funciones. Bueno, yo traigo ahí el lugar de las realizaciones, siendo que las realizaciones siempre son múltiples, es decir, esta botella
puede tener performatividad más allá de la función para la cual fue diseñada, ¿no? Entonces las funciones siempre son restringidas en relación a las realizaciones, que son múltiples y todavía no sabemos cuáles son, dependen de contingencias futuras. Y en ese sentido propongo esta idea de ecologización, que de algún modo intenta en uno de los capítulos rematerializar el escenario de producción técnica, pero también de interpretación y uso de artefactos, ¿no? La ecologización significa, entre otras cosas, poner el ojo ya no en las intenciones autorales, como si buscáramos las intenciones o los conceptos que guían las direcciones de una cierta obra, por ejemplo una obra literaria, como se hacía hermenéutica en cierto momento de historia de la cultura, sino más bien ver qué efectos performativos tiene un artefacto, tiene un sistema, ¿no? Y cuando vemos o cuando traqueamos un poco los efectos performativos, notamos que muchos de ellos no están vinculados a las intenciones de los diseñadores, ni siquiera a las intenciones de los usuarios, sino que responden a lógicas que a veces no son anticipables, ¿no? Entonces esa distinción, esa brecha entre intenciones y realizaciones me parece fundamental. No es que sea algo completamente original, pero sí el hecho de poner el foco en las realizaciones y dejar en un segundo plano a las intenciones, ¿no? Entonces, si uno pone el foco en las realizaciones, aparecen un montón de fenómenos súper interesantes que tienen que ver con la microhistoria de un artefacto, con la ontogenia, podríamos decir, la vida de un artefacto, vinculado a los hackeos a los que se puede someter, los usos desviados, los procesos de mantenimiento y de reparación, ¿sí? Los procesos de rediseño, que no han sido el foco del debate de ontología de los artefactos y que me parece que son importantes, ¿no? Ahí aparece también la noción de infraestructura, que precisamente resume esta idea de procesual sobre lo que sería investigar materialistamente un objeto técnico, no ceñirnos a las intenciones mentales, sino ver su desarrollo, su despliegue en el tiempo. Así que bueno, este sería como un muy mínimo resumen. Sí. A ver, yo suelo poner en las clases por mucho interés en que la gente empiece a interpretar o a mirar una cosa de la misma manera que miramos algo que hay que interpretar. Por ejemplo, una novela o una canción. Pensemos, por ejemplo, en este cacharro. Esto es un micrófono. Si yo tuviera que contar la historia es decir, pensar en este objeto, que en principio fue para amplificar la voz, para que la voz de alguien se escuchara en espacios más amplios o se pudiera difundir a través de la radio, podríamos contar no solo la historia de este cacharro, podríamos contar la historia de nuestra cultura entera. Por ejemplo, cuando comenzó la música cantada, de ser una música tipo ópera, llena de una explosión de sonido, etcétera, y cuando empezó a ser, por ejemplo, la intimidad. ¿Cuándo entra la intimidad en música? Entra porque alguien se acerca al micrófono y no hace falta gritar. No se puede entender la música de los años 40, los años 50, pues no sé, todos aquellos sin lo que fue el micrófono. El micrófono transformó el cuerpo, transformó el oído, transformó los sentimientos. De pronto la intimidad de la música tiene mucho que ver con la capacidad, la intimidad, digamos, de las emociones, digamos, más... tiene mucho que ver con de qué cultura material se rodea las audiotopías, es decir, el escenario o los audiopaisajes. O podríamos hablar lo mismo de la guitarra eléctrica, por decir la música. O sea, si nosotros tomáramos un artefacto, tirando de ese del hilo podemos contar la historia de una sociedad.
Recuerdo que me impactó con esto muy de joven, leyendo un relato de un autor búlgaro, Pastrati, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero el apellido es Pastrati. Era un cuento sobre los zapatos. Él decía, si yo quiero conocer mi sociedad, yo no le miro a la gente, miro los zapatos, porque los zapatos me cuentan la historia de ese mundo. Y esto es lo que a mí me parece que por esto es tan valioso este libro y tan valiosa la idea de cultura material, porque la tendemos a ver como instrumentos, como cosas que hacemos para otras cosas y no como maneras de ordenar nuestra vida. Y como maneras en las que se va transformando nuestro cuerpo, nuestras emociones. Podría ir explicando cualquiera de los artefactos que tenemos aquí, la mesa, las sillas, los móviles, cuando empezamos a vestir de algodón, lo que fue la lucha en mi generación por conseguir un pantalón vaquero. Un pantalón vaquero, para quienes tienen tantos años como yo, fue una conquista cuando lo único que tenías era franela, y una franela que picaba muchísimo y que eran todas grises, todas iguales, y era como entrar en un mundo que había soñado, que era el que veías en el cine. La gente en el cine llevaba vaqueros, y unos vaqueros valían en España. Comprarte unos vaqueros pues era... Si tu familia no era rica, pues no podías. Pero el vaquero era como una conquista social. O sea, muy parecido. El otro día daba una clase en Salamanca, en una clase de antropología, y les puse una canción que había triunfado este verano. Se llamaba El Pantalón. ¿No sé si os suena? Bueno, no. Es una rumba, es de Omar Montes, un chico ahí de Carabanchel, y la música es de las, no me acuerdo cómo se llama, un dúo, las Chuchis. Bueno, es una historia que me parece que clava lo que es la cultura material. Una chica quiere regalarle a su novio un pantalón y dice, pero no un pantalón cualquiera, o sea, yo no quiero entrar ahí a un mercadillo y comprarle, no, yo quiero que sea un Louis Vuitton, pero no un Louis Vuitton cualquiera, uno de verdad, no uno que sea. Y de pronto ves que te está contando la historia de Carabanchel Alto, es decir, de qué está ocurriendo cuando una comunidad de gente ve que el acceso a un pantalón es la manera de sentirse igual estos del barrio Salamanca llevan pantalones de Louis Vuitton, pues yo quiero uno. Y a mi novio tiene que llevar ese pantalón. Y si no lo lleva, pues no. Para su cumpleaños tengo que lograrlo. Y si para eso tengo que robarlo, pues lo robo. Y entonces la historia de ese pantalón es la historia de la lucha de clases. O sea, se lo contaba así. No puedes entender, digamos, muchas de los conflictos que tenemos en la vida sin entenderlos como conflictos que tenemos por acceso a las cosas, por acceso acceso a cosas que son simbólicas. ¿Por qué? Porque un pantalón no es simplemente para cubrirte las piernas, es una manera de vivir, es una manera de estar. Y una marca es también un estigma que tienes, o una marca o lo contrario, ¿no? En fin, podríamos ir tirando y de pronto describir las ropas, describir el conflicto social, y veríamos lo mismo por qué modelo tienes de móvil, o qué modelo tienes o la gente mayor que quiere comprarse al final pues un Mercedes de segunda mano, porque piensa que el éxito en la vida es haberse llegado a comprar un Mercedes. Entonces ves a gente de 70, de mi edad, con un Mercedes de segunda mano, porque cree que eso ha sido su objeto en la vida. Ha entendido que su línea en la vida era el acceso a una manera de vivir. Y las maneras de vivir las expresamos en las cosas que nos rodean. Y claro, lo que es muy interesante de la tesis de
de Diego es que si empezamos a tirar el hilo, claro, esto tiene un hilo y este hilo se mete por todas las combinaciones que hay ahí, los tubos, y después pasa a una antena, pasa a una red, pasa a quien genera la energía, es decir, hay toda una infraestructura que conecta esto. Nos está conectando pues ahora con la gente de La Plata, cuando lo cuelgas en YouTube, y pero también nos conecta con quién manda, con quién tiene el poder de la energía. Es decir, y claro, si miramos las cosas solo como textos, enseñamos a interpretar textos como entender significados, y no como entender maneras de vivir, se nos pierde también la incapacidad de entender la cultura material. Y yo creo que en buena medida libros como estos nos pueden enseñar a empezar a mirar al mundo a los zapatos. En vez de escuchar solo lo que se dice, mirar a los zapatos. ¿Y por qué llevas esos zapatos? ¿Y tú por qué llevas plataforma? ¿O por qué no tienes cordones? ¿O por qué? Y te empiezas a tirar del hilo y vas viendo que hay una ecología, que es nuestra ecología, que es nuestra... Esto hoy en clase hablaba de decir, ¿qué es el amor ahora? Bueno, pues el amor, si quieres expresar el amor, tienes que expresarlo, pues ¿dónde vamos a cenar? O ¿dónde? Es decir, ¿qué vamos a...? ¿Te vienes el fin de semana a la sierra? Es decir, ahí planteas un escenario de cultura material que es el que realiza esa relación que tú quieres hacer viva, que quieres poner en marcha. Es decir, que hay como un entramado que une nuestras emociones, nuestro cuerpo al entorno material. Y esto tiene mucho que ver con las culturas de austeridad que nos imponen. Claro, las culturas de austeridad, que a mí me parece bien, que hay que decrecer, etcétera, pero ¿quién tiene derecho a llevar un pantalón de marca y quién no lo tiene? ¿Quién tiene derecho por ejemplo, a poder cantar? Por ejemplo, el que ha significado el autotune. Pues gente que no ha podido ir a clases de música, gente que no ha educado su voz, pero quiere cantar y quiere hacerse un público y quiere expresarse sus emociones. Pues oye, este cacharrito está produciendo una transformación radical en quién manda en el espacio sonoro, por decir, con la música. Podríamos hablarlo después de otras muchas cosas. O cuando Mercadona mimetiza las grandes marcas de perfumes y simplemente porque ahora es posible con ingenierías, pues las grandes, las Chaneles o lo que sea, te lo venden a 5 euros o a 10 euros, están entrando en unas redes de relaciones que yo creo que transforman nuestras maneras de estar en el mundo tanto como otras cosas, tanto como la acción, otro tipo de acciones. Esto es un poco, yo creo, que la idea de cultura material y lo que está en la ecologización de la... Perfecto, sí. No, algunas anotaciones como para ir comentando esto. En principio, capaz que se puede hacer un experimento mental en relación al lugar que un artefacto cumple una determinada práctica, aunque ese lugar esté muchas veces invisibilizado. Y a veces experimento mental sería simplemente pensar qué pasaría en un determinado escenario si quitamos ese objeto material. Es decir, qué pasaría en un baile, por ejemplo, si quitamos unos zapatos con plataforma, ¿no? ¿Qué pasaría en este espacio si quitáramos este micrófono? No se grabaría bajo las condiciones adecuadas, etcétera. A veces me parece que ese gesto de quitar el objeto y ver qué pasaría en la práctica es el modo de visibilizar la agencia del ensamble una vez que está dado, porque muchas veces está invisibilizado, ¿no? Entonces eso me parece que está bastante claro. A veces requerimos experimentos mentales, de decir qué pasaría si quitara este objeto, cómo lograría una descripción de lo que está pasando en este escenario si ese objeto faltara, ¿no? Si ese objeto material. Eso por una parte. Con respecto a los zapatos o cualquier ejemplo de artefacto que cumpla un rol simbólico, el libro tiene varios de esos ejemplos analizados,
porque precisamente son los tipos de ejemplos donde la agencia de un artefacto muestra la brecha entre función y realización. ¿En qué sentido? Bueno, yo puedo hacer una descripción de este pullover, ¿no? En términos de un objeto que sirve para preservar calor, ¿no? Es decir, sería razonable decir que un pullover, una prenda, tiene como función, incluso como función evolutiva por parte de nuestros ancestros, no esta marca en particular, sino lo que fuere, el hecho de que contribuye a preservar calor de su usuario, ¿no? Lo que pasa es que esa idea de función y esa particular descripción de la función estaría de alguna manera oscureciendo todo el trasfondo que narra Fernando respecto a cómo tiene agencia un artefacto en un escenario, ¿no? ¿Y en qué sentido ese artefacto tiene agencia en un escenario? Bueno, de manera múltiple, si se quiere de manera reticular. ¿Preserva el calor? Sí, preserva el calor, sí, es suficientemente bueno. Puede no preservarlo también, pero puede preservar el calor y puede decir, bueno, tengo una marca que vos no vas a tener nunca. Puede ser un demarcador de clase. Sin embargo, el objeto en sí mismo no fue generado con la intención de ser un demarcador de clase. El precio puede haber sido como una especie de... El precio de un cierto objeto puede contribuir a que termine siendo un demarcador de clase, pero sería un poco raro describir un objeto meramente como un demarcador de clase, ¿no? Hay algunos objetos que sí lo son, por ejemplo, pienso en la corona de un rey. La corona de un rey es un objeto que no está que tiene solamente una sociofunción, ¿no? Un bolso de Louis Vuitton. Un bolso de Louis Vuitton, por eso. Objetos que están definidos por el rol que se ha dado en su práctica particular, ¿no? Pero bueno, en general los ejemplos me parece que suelen distinguir esto entre función y realización. Y el libro, yo lo que traté de remarcar, no sé si con éxito o no, son las realizaciones, ¿no? Sí, yo voy a hablar con ejemplos concretos para teorizar menos, o sea, para eso lo haces tú mucho mejor. Pero pensemos, por ejemplo, una cocina. Una cocina es un espacio que es una especie de ecología de instrumentos y de acciones. Pensemos una cocina. La cocina en la casa de vuestros padres. O pensemos la cocina compartida en un piso con 5 personas porque los precios de Madrid no te dan para vivir, no te dan para tener un piso propio. ¿Una cocina qué es entonces? Entonces, era una ecología de instrumentos para calentar, para la nevera, para meter, o se ha convertido ya en otra cosa. Es un lugar de cruces, un lugar de conflictos, por donde ¿qué has puesto tú en el frigorífico, que ese era mi sitio, que te tocaba lavar y no has fregado, que quién te dejaste las cosas sin recoger, o no tenemos otro sitio donde juntarnos y de pronto la cocina es el lugar donde se socializa, aunque es un lugar muy extraño, que no estaba pensado para nada. Nadie había pensado que una cocina fuera un lugar de generar amistades o de compartir un lugar, y de pronto hay una cocina es una historia. Te das cuenta que no es un artefacto, sino que es en realidad es una intersección en el espacio y en el tiempo. Como en el espacio, digamos, es un nicho de objetos. En el tiempo es una historia. Y si yo tuviera que pensar una cocina, tendría que, lo que tú dices, hay que situarla. ¿En qué está? ¿Quiénes la habitan? ¿Quiénes pasan por ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se cocina? ¿Se cocinan patatas? ¿No se cocinan patatas? ¿O se cocinan ensaladas? ¿O se cocinan cocina rápida? Es decir, y vas consiguiendo... Y lo podemos hacer con una cocina, lo podemos hacer con cualquier cosa, pero de pronto yo entiendo que... y tú lo pones, los artefactos son nudos. Yo lo diría, los artefactos son historias. Los artefactos son narraciones. Es decir, detrás de este vaso hay todo un relato. ¿Por qué en Traficantes no ponen esto? Porque piensan que esto es una cosa antiecológica. Usan agua del grifo y algo reciclable y nos ponen un vaso. Entonces, ¿por qué este vaso? Bueno,
podemos ahora ya hablar de y por qué está aquí. Podemos contar, no solo aprender a contar una historia, sino es que esto nos cuenta una historia. Esto nos cuenta una historia. No podemos ahora mismo entender el mundo, ordenar el mundo, si no lo estamos ordenando a través de las historias que vivimos materialmente. Y esto es un poco, yo creo que lo que intentamos hacer toda esta grupo de amantes de la cultura material es llevar lo que antes se llamaba hermenéutica de textos a hermenéutica del mundo, a hermenéutica del cuerpo, hermenéutica de los objetos, es decir, a formas de vivir, a formas de estar, y a pensarlo en términos de es una historia, pero es un conflicto, o es lo contrario, es un lazo. Es decir, lo mismo, la cocina puede ser, en algunas casas de estudiantes o de trabajadores es un conflicto, y en otras es un lugar de amor, es el lugar donde Belén Gopegui tiene una novela que se llama Sistiríamos el mar, que fue una novela que sacó de su tesis, que era sobre esto. Y es la historia de un piso y la historia de una cocina. O sea, no me estaba inventando, era la historia que ocurre en una cocina cuando 5 trabajadores y trabajadoras deciden que prefieren vivir en el piso porque han conseguido un modus vivendi, a pesar de que es terrible tener que compartir a los 40 años, todavía seguir compartiendo un piso, porque no te da el dinero para tener un piso propio. Y de pronto la cocina se convierte en un lugar borboteante, donde todo lo que está ocurriendo en ese espacio, y tienes que hablar de patatas frente a carne, tienes que hablar de la mesa más grande es decir, tienes que hablar de diseño, y tienes que hablar de materialidad, y tienes que hablar de cuerpos, y tienes que hablar de espacio y de emociones, y si lo separas, estás quitando capacidad hermenéutica a la Sí, yo ahí trataría de pensar como dos dimensiones, ¿no? Yo creo que la dimensión hermenéutica existe y es como una especie de, ni siquiera de esfuerzo, porque es nuestro modo natural de estar en el mundo, ¿no? Es decir, leemos rastros, no porque podamos no leerlos, leemos huellas en todo y podemos trazar historias, ¿no? Entonces, no es que podamos elegir no trazar historias o no ver historias en los artefactos, así como podemos elegir no ver que la muesca en un árbol es una muesca y puede significar algo, ¿no? Entonces, todo puede significar algo, y me parece que ese es un punto de partida hermenéutico. Pero ahí hay una distinción leve que se me ocurre ahora, ¿no? Pensar que artefactos como nudos o artefactos como historias. No es que sean metáforas que se oponen, ¿no? Pero la idea de un artefacto como un nudo implica que es una especie de nodo, justamente el nudo o nodo, en un conjunto de prácticas, ¿no? Es decir, que, un poco como decíamos antes, si quitamos esa particular interfaz de una práctica determinada, la práctica se transforma. O la práctica desaparece, ¿no? Es decir, en la práctica del martillar quitamos el martillo y queda solamente el puño golpeando. No sé si lo llamaríamos martillar, es decir, se desnaturaliza ese tipo de práctica. ¿Bien? Pero entonces, decir artefactos como nudos no implica necesariamente intervención hermenéutica o intervención de interpretación externa. Decir que los artefactos son historias o que constituyan historias, sí, ¿no? Implica un trabajo, si se quiere, de interpretación que en el fondo implica propósitos humanos que están instanciados en la materia. Mi duda, y un poco creo que en algunas partes del libro yo expreso eso, es si todo el mundo material está diseñado en este sentido, es decir, si todo es recuperable mediante alguna referencia, alguna intención o algún propósito claro. ¿Podemos interpretar a esta botella como algo que fue diseñado para? Sí, seguramente podemos hacerlo. Algunas de las ideas mías o que reconstruimos sobre las intenciones que guiaron la producción de esta botella pueden coincidir con las de sus diseñadores, otras pueden que no. Pero lo cierto es que la botella hace mucho más que lo que sus diseñadores previeron, ¿no? Y ese aspecto es otra vez el aspecto que separa
a las intenciones de su realización, ¿no? Entonces, quizás se pueden contar más historias de la botella de las que fueron previstas en su instancia inicial por sus diseñadores. Eso por una parte. Y el otro punto es que, bueno, en una parte, en un sentido, cómo hacer cosas con palabras es cierta disposición de los ambientes materiales que nos obliga a actuar de una determinada manera, independientemente de intenciones, ¿no? Pensemos en una calle. Una calle fue generada para que las personas o los automóviles o los transportes se pudieran mover, ¿no? Facilita, una de sus affordances, una de sus posibilidades materiales es generar ese movimiento, ese desplazamiento. La barricada es una especie de contraprograma de una calle, ¿no? Es decir, uno pone una serie de elementos, genera una barricada, la calle deja de ser un affordance de movimiento y se convierte en un obstáculo, ¿no? Es decir, ya no podemos pasar por esa calle, vamos a tener que buscar otra especie de salida. Entonces, no podemos decir que la función de la calle en ese caso particular es ser obstáculo, tampoco podemos decir que fue previsto la barricada como una de sus posibilidades. La barricada es una contingencia que ocurrió, ¿no? Que luego meméticamente se puede distribuir en el planeta y en las ciudades donde hay calles se puede hacer barricadas y así. Pero hay algo de la barricada que hace cosas sin palabras, quiero decir, ¿no? Es decir, que impide, que sirve como obstáculo, ¿no? Eso quiere decir que hay maneras de tomar agencia en el mundo y de generar agencia sin discurso y probablemente por fuera de la narrativización. Vale. Sí, no, de acuerdo, vamos a ver. Pero esto es porque la palabra historias enseguida nos lleva a relatos con palabras y no a historias. Cuando tú dices, yo tengo una historia con esta persona, no estás diciendo simplemente que hay palabras y actos y prácticas. Pero fíjate, y una función tiene un doble significado. Esto sirve para beber, pero ¿cuántas cosas sirven para beber? Es decir, hay historias en las formas de beber. No sé si recordáis que en la Biblia hay Gedeón, me parece, cuando llega y tiene que elegir a los mejores soldados y entonces salen del desierto y llegan a una charca, y él se fija en quienes se echan a beber como perros y quienes se paran y beben con las manos, y dice, esta gente es más reflexiva, y dice, me quedo con estos. Es decir, la historia de la función de beber es una historia larga, y la historia de la barricada, podemos estar hablando de la historia de la barricada porque Kaup interrumpe, pero ¿dónde puedes hacer barricadas? Solo se podían hacer barricadas en las ciudades que tenían las calles estrechas. Tiraron las calles estrechas para que no hubiera barricadas. Las barricadas son irreversibilidades que irrumpen en la función de las calles para pasar, pero no en cualesquiera calles, sino hay que entrelazar lo que hacemos y lo que decimos. Es decir, los artefactos son como los conceptos, maneras de ordenar el mundo y maneras de desordenarlo. Y en ese sentido digo que son historias en el sentido de que ordenamos el mundo no en un momento, sino los ordenamos en toda una trayectoria de acciones. Y claro, este vaso es de cristal, pero ¿y si fuera de oro? ¿Y si esto fuera un cáliz o si fuera una copa? Es decir, podríamos estar viendo las distintas formas que podría tomar un vaso de Duralex o de un vaso, y nos estaría en este lugar, en Traficantes de Sueños, a las 6:30 de la tarde, este cristal, este vaso de cristal, está contando una manera de estar en el mundo. Y está contando con esto, con esta botella. Antes que te decías, qué mal se bebe, entonces te tuve que contar, no, es que hay una regla ahora que nos impone que los tapones, bueno, en este no, pero que los tapones no se desprendan, y hay que contar esa historia, si no, no entiendes por qué te has
pinchado en los labios sin darte cuenta con esa botella. Y eso es una historia política y es una historia de cómo Europa entiende el plástico y bueno, nos enredaríamos. Entonces, no puedes separar las funciones de las irreversibilidades que crea, digamos, cierta acción en el mundo. Hacemos algo y ese algo no sabemos qué va a terminar siendo. O sea, el primero que inventó un ordenador lo pensó para ordenar. ¿Y quién usa ahora un ordenador para ordenar? ¿O un computador para computar? ¿O un teléfono para hablar? Pues pocas veces. O sea, ¿para qué usamos el teléfono al cabo del día? ¿Cuántos lo habéis usado para el teléfono para hablar hoy? Pues es teléfono, no. Es para lo último que sirve un teléfono es para el sonido a larga distancia. El sonido es otra cosa ya. Entonces, esas irreversibilidades que trae y que se enredan en nuestras maneras de estar en el mundo, para esto sirve la cultura material. Yo creo que hablamos de cultura material, pero en realidad yo hablaría de antropología política. O sea, que la manera de entender el mundo ahora es enredarnos, es decir, cómo construimos, cómo estamos en el mundo que estamos construyendo, ¿no? Los espacios, el quién los tiene, el tamaño, la forma, etcétera, ¿no? Bueno, y ya que traes el tema político, que me parece que está anunciado en el libro, no está tratado, creo, o bueno, en el capítulo sobre ecologización me parece que hay algunas líneas sobre eso, pero no del todo explícitas o no del todo claras. Yo creo que la diferencia de intenciones y realización, que la diferencia entre funciones diseñadas intencionalmente y las múltiples realizaciones de un artefacto, se tiene que contextualizar en ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, en culturas de diseño occidentales lo que suele pasar es que hay personas específicamente encargadas, responsables de los diseños de sistemas técnicos, ¿no? Entonces, es probable que en esos contextos claramente haya responsabilidad por parte de esos diseñadores respecto de cómo funcionan y de sus realizaciones. Se le puede echar la culpa, son responsables de los malos funcionamientos, etc. Entonces ahí tenemos todo un terreno para pensar. Pero el otro es qué nivel de previsibilidad sobre la totalidad de realizaciones de un objeto puede tener un diseñador, ¿no? Son como dos preguntas distintas. La primera sería, ¿cuán responsable puede ser un diseñador por efectos no entendidos de sus objetos diseñados? La segunda sería, un poco más general, la pregunta, ¿cuántos efectos de las múltiples realizaciones pueden ser previstas en una instancia de diseño, aún bajo condiciones de laboratorio, controladas, lo que querramos? Algo que trato de pensar en una parte es, bueno, no se pueden controlar todas las variables posibles y todas las realizaciones, eso es más que claro, porque los efectos de feedback de cualquier producto generan cambios en el entorno que generan escenarios que no están en la mente de nadie, eso es claro. Pero sí se puede diseñar ecológicamente, entendiendo ecológicamente en un sentido muy peculiar, pensando estas marañas de agencia que pueden ser leídas en este sentido de historias que planteas tú, Fernando, ¿no? Es decir, como marañas de agencia que piden o se tironean o se tensan, porque unos objetos piden hacer ciertas cosas, ¿sí? Independientemente de lo que los humanos quieran hacer, las calles con obstáculos son justamente obstáculos, funcionan como obstáculos, ¿sí? Pero bueno, en el fondo la cuestión es qué nivel de diseño puede haber para eso, ¿no? Es decir, qué rol cumple el diseño. Este fue el problema de la Bauhaus. O sea, la Bauhaus, bueno, y en general todos los movimientos del arte modernista se plantearon, la política es muy difícil cambiar el mundo a través de la política, vamos a cambiar el mundo haciendo cosas. Es decir, no sé si en clase hemos planteado alguna vez el ver la película de The Brutalist, no sé si la has visto. No, este fin de semana quiero ver. No la dejes de ver, aunque hay gente que por aquí que no le gusta. Mi opinión es que la primera mitad es genial, la segunda mitad ya empieza... Pero, bueno,
pero independientemente de lo buena o mala que sea la película, es el límite que tú estás planteando. Es decir, un arquitecto que quiere vengarse de una sociedad diseñando cosas hermosas que, por ser hermosas, produzcan herida en aquellos que causaron daño. Y lo hace de una manera, claro, que no lo puede hacer, porque los límites del diseño del mundo son muy limitados, pero pueden tener una capacidad de trascender incluso a las propias intenciones y a la propia recepción. Es decir, ahí hay un juego, el por qué no nos bastan los conceptos, por qué no nos bastan las intenciones y la noción de diseño, y por qué necesitamos historias, es justamente por esto, porque cualquier intervención en la que decimos vamos a hacer un vaso para que la gente beba, bueno, vale, hasta un punto sí, pero en realidad estamos introduciendo en el mundo el primer vaso. La primera vez que a alguien se le ocurrió hacer un vaso de cerámica para que la gente beba, porque eso debió de ser una transformación que implicaba ya no se bebe de la misma botella, se rompía la interacción. Yo llegué a vivir en una manera de comer donde no había platos. Es decir, porque a nadie se le ocurría poner platos, porque todo el mundo metía la cuchara en la olla. Entonces, el plato significaba algo mucho más cómodo, pero irrumpía también en las relaciones sociales. Entonces, alguien dice, vamos a hacer el concepto de plato, sirve para echar comida y para comer. Bueno, vale, perfecto. Y con eso hemos dicho una cosa, pero vamos a ver, el plato rompió con la idea de comer todos del mismo lugar, y por tanto individualiza tu ración y por tanto de alguna manera entraña una división de los alimentos que ya irrumpe en las relaciones sociales, que luego además necesitas una cuchara y bueno, con la historia de un plato podríamos estar contando la historia de los espacios cercanos, de los espacios de orden de alimentación en una casa. Y por esto, cuando nosotros, la ilusión del modernismo, de yo voy a cambiar el mundo diseñando, por ejemplo, las casas, lo que hacen en Viena, vamos a diseñar casas para trabajadores, y el resultado es cualquiera de estos barrios horribles que nos rodean, porque fueron pensados para alegrar la vida y terminaron siendo cárceles, terminaron siendo maneras de destruir la vida, porque no estaba en el diseño la especulación inmobiliaria, no estaba en el diseño todo lo que significaba hacer las casas estas hechas absolutamente de forma, en fin, todo lo que ha sido la arquitectura contemporánea de cemento, ¿no? Y por eso me parece que insistir mucho en el diseño, como si fuera el lugar central de la intervención ingenieril en el mundo, sin entrar en quién diseña, cómo, cuándo, para qué, en qué contexto, y cómo se entrelaza ese diseño, cómo se crea una irreversibilidad que puede ser la contraria de lo que tú pensabas. Es por lo que me parece que hay que entender la cultura material como el conjunto de las historias que vivimos, ¿no? Bien, vuelvo al ejemplo que me gustó mucho de los platos individuales, porque en ese ejemplo de los platos individuales para mí se sitúa una pregunta mucho más abstracta, general, y que a mí me interesa particularmente, si bien no tengo una solución muy clara, que es la relación que a veces mantienen ciertas interrogaciones sobre la tecnología, sobre la cultura material, con los dualismos, ¿no? En este caso con lo que se podría llamar el dualismo, producto, material, sociedad, ¿no? Una manera de comprenderlo, que en la historia de la arquitectura o en la teoría de la arquitectura es bastante visible, es, tenemos una determinada sociedad que expresa sus conceptos, expresa sus valores, expresa su idea del mundo en
los capiteles, en los bajorrelieves, en los colores utilizados en las iglesias, etcétera, ¿no? Esa es una manera de ver el asunto. Entonces tenemos una especie de sociedad que tendría valores, ideas y conceptos que preexisten a la materialidad y que simplemente los proyecta, ¿no? Entonces hay un dualismo porque tenemos producto material por un lado, ideas y conceptos por otro. A mí me parece que ese es un modo erróneo de acercarse al fenómeno, es un modo dualista en principio y es un modo erróneo, y el ejemplo del plato está buenísimo porque uno podría decir, bueno, ¿qué existió primero? El individualismo que hace que cada persona deba tener su espacio para comer, ¿sí? Su objeto y recipiente para comer, su espacio para dormir, su tumba para morir, porque en definitiva es eso, es como esa parafernalia de elementos de individualidad. ¿Existe esa intención abstracta primero, o más bien lo que tenemos es el valor de la individualidad como una sedimentación de prácticas donde ya la cultura material ha generado una cantidad de elementos? Y yo creo que es imposible responderla una u otra. Fijaos, ¿sabéis lo que es esto todos, no? Estas cosas que nos regalan ahora por los cumpleaños. Este es barato, este es 30 euros. Es que, pues bueno, está bien. Bueno, claro, ¿qué fue primero? El aislarnos y crearnos un espacio propio, una subjetividad musical propia, de tal manera que esto nos sirve para aislarnos. Y ahora me lo voy a poner en el tren para no escuchar al que está hablando por teléfono. Y esto yo lo voy a utilizar como una barrera, pero lo voy a utilizar también para hacer, digamos, para ponerme la banda musical de mi vida. Una cosa que es muy extraña, es decir, podemos tener ahora bandas musicales, es decir, podemos tener emociones propias hechas con sonidos, cuando antes la música era el relato, era el ritual colectivo. La música era algo que solo podía ocurrir en un espacio común. ¿Qué fue antes? ¿El individualismo o los auriculares? Yo creo que no tiene sentido. No hay el individualismo en el que vivimos ahora, en el cual mi espacio sonoro sirve como aislamiento, pero también como construcción de subjetividad y como construcción, no puede ser independiente de los auriculares. Y los auriculares tampoco se podrían haber hecho si no hubiera un público que dijera que quiere aislarse del de al lado. Es decir, ahí hay una... por esto insisto en lo histórico, en lo contingente, digamos, porque son entrelazamientos en los cuales el auricular crea una manera de gestionar tus propias emociones, y tus propias emociones crean la demanda de un tipo de aparatos que te desconecten del mundo, o que te construyan, digamos, vallas cuando tú quieres. Sí, yo ahí pensaba en... Claro, yo llamaría eso ecologías artificiales, ¿no? Ese es un tipo de ecología artificial dentro de la cual se integra el agente humano. El agente humano con sus auriculares, sus intentos por tener una subjetividad de este estilo u otra, el soundtrack que se graba o el que corre en la plataforma de Spotify porque está ahí personalizado, customizado para uno en particular. No, eso es razonable pensarlo así, y quizás en otros casos se ve con más visibilidad. Yo pensaba en las ecologías artificiales propias de los electrodomésticos, ¿no? Propias de los territorios del trabajo reproductivo, ¿no? Que hoy en día están siendo discutidas también, ¿no? Porque uno puede intentar pensar la política de los espacios domésticos. La política de los espacios públicos es lo que se discutió casi siempre, ¿no? Es decir, tabicar una calle, bueno, pensar lugares por donde no se puede circular. Bueno, pero el espacio privado también tiene política y puede ser construido con este tipo de ecologías artificiales. Pensaba, por ejemplo, en las tecnologías reproductivas que se introdujeron a mitad del siglo pasado en Estados Unidos, tecnologías de
lavarropas, electrodomésticos, que obviamente estaban pensadas para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzo, ¿sí? Y sin embargo terminaron generando un efecto político adverso, que es generalización del trabajo, porque las mujeres tuvieron que hacerse cargo del espacio doméstico centralmente. Antes el trabajo de limpieza de ropa, por ejemplo, estaba subdividido, y el lavarropas generó un efecto contrario, ¿no? Está el texto conocido de Cowan, ¿no? More Work for Mother, que es como un clásico al respecto, que estadísticamente cuenta la cantidad de horas que trabajaba una mujer previamente y cómo ese aspecto de generalización del trabajo se potencia. Otra vez lo que veo ahí es, una ecología artificial cuya trayectoria no se podía adivinar, ¿no? Es decir, es una especie de contingencia que favorece una individualización del trabajo. Pero una tecnología reproductiva del lavado de ropa comunal podría haber favorecido una colectivización del trabajo, ¿no? Como se dio en otros experimentos de trabajo reproductivo. Sí, la historia de los espacios domésticos es la historia de las emociones. La conquista del baño. Yo también tengo el privilegio de ser viejo y haber vivido una cultura todavía donde no había baños. Recuerdo en el pueblo donde se iba a la cuadra o ibas a la calleja y te encontrabas a 5 personas haciendo sus necesidades allí, no había ningún problema. O tirando. Y mucha de esta gente acababa de llegar de la emigración y se había construido una casa con baño, pero no lo había conectado a la red del agua porque todavía no había, o si lo había conectado no se usaba. Porque el baño era una cosa para enseñar por si venía alguna gente. De pronto, el baño, que podríamos decir que sanitariamente es lo más útil para lavarte, defecar, orinar, todo esto, se había convertido en un lugar sagrado. El baño significaba ese lugar al que no se accedía, porque todas las otras necesidades se cubrían de otra manera. Entonces, ahí hay una heterogeneidad que era una crisis civilizatoria de pasar de una sociedad rural a una sociedad urbana, donde un espacio funcional como era el baño era un conflicto, se había convertido en un conflicto. Y era un conflicto, preguntarle a vuestras madres, o a vuestras abuelas mejor, ya, sobre quién tenía derecho a entrar en el comedor, por ejemplo. El comedor en las casas era un espacio que no se podía tocar, era un espacio sacro, en el sentido de no se puede entrar ahí, porque era un lugar por si acaso venía alguien. Y lo mismo que el baño. Entonces, esto indicaba, digamos, unas funcionalidades donde el conflicto está siempre permanente. Y yo diría que no hay objeto en el que no podamos encontrar un conflicto civilizatorio tarde o pronto, a poco que tiremos del hilo. Cualquiera que empecemos a usar. Desde el vaso, simplemente. ¿Por qué no bebemos los dos de la botella? Porque tenemos una sociedad en el que ya hablamos de virus y no quiero que me pases el catarro y ya es un conflicto. Si te viera beber de la botella me enfadaría porque y ya habría. No hay objeto en el que no haya coordinación y a la vez conflicto. Y a mí me parece que el entender la cultura material como entrelazamiento de historias, que recoge tu idea de nudo, es también entender la cultura material como dialéctica material. Y como esta unión de estructuras que se fijan por la irreversibilidad, pero que al mismo tiempo abren conflictos permanentes. Oye, hablad, por Dios. Sí, por favor. ¿Por qué no? Ya llevamos mucho tiempo hablando. Bueno, sí, llevamos discutiendo muchos años sobre esta cuestión. Pero esta es un poco la idea de este libro, de por qué es tan importante mirar a las cosas. Y si no, y políticamente aquí hay un mensaje que a mí me parece importante. Es decir, abandonemos en este sentido,
abandonemos una vez la idea de lo discursivo en la política. O sea, la hegemonización del discurso, la hegemonización de el quien tiene el relato. Es decir, todas estas ideas de hacer cosas con palabras, me parece que políticamente, ¿por qué no hacemos cosas con cosas? Es decir, ¿por qué la política no habla de espacios, no habla de tiempos, no habla de pantalones, no habla de vasos, y habla de discursos, y habla de palabras? Bueno, pues porque se ha hecho idealista. Porque incluso aquella que pretendía ser una política más transformadora se ha quedado enredada en el discurso. Y se ha olvidado de lo material, es decir, de la conquista del pantalón. O sea, la conquista. Si no entiendes por qué un pantalón se puede convertir en la lucha de clases, no vas a entender la lucha de clases. Así, para decirlo rápidamente. Bueno, yo tengo una pregunta para usted, en el sentido de que ya los discursos están volviendo muy idealistas y muy de imágenes imaginarias, pero no de hacer. ¿Qué opina usted de que muchas noticias del mundo no se están resolviendo? A veces se está usando para populismo en muchos lados. ¿Cómo usted opina que se pueden arreglar cosas haciendo en el buen sentido? Bueno, un poco como pensaba acá Fernando, como proponía. Nuestra tarea igual es filosófica. Yo quiero decir que mi tarea sigue siendo filosófica, si bien, bueno, como toda filosofía tiene una especie de pretensión política de transformación, ¿no? Acá me parece que la pretensión política del libro, si tuviera que decir por dónde surge o por dónde puede caminar, está por descajanegrizar procesos que aparecen oscurecidos, ¿no? Es decir, hay procesos políticos que ocurren en modos de ordenamiento material del mundo, un poco algunos hemos comentado, algunos más visibles, otros menos visibles, que requieren análisis filosófico, y en ese sentido abrir esa caja negra y reconocer cómo la materia se ha utilizado para, por ejemplo, generar movimiento, generar obstáculo, alentar ciertas acciones, desalentar otras, ¿no? Un ejemplo que siempre trato de poner es el de la arquitectura hostil, ¿no? La arquitectura hostil es, por supuesto, como una especie de programa intencional de acción de diseño para permitir que personas que no tienen casa, que no tienen los homeless, no puedan dormir en ciertos espacios físicos, no puedan transportarse en ciertos espacios físicos, etc. Ese sería como un ejemplo muy visible, ¿no? Un ejemplo demasiado visible, pero que aún así requiere tematización filosófica para nuestro campo. Descajanegrizar un territorio que no aparece como un operador político explícito. El espacio material no aparece como un espacio político, pero sin embargo es político. ¿Es político en qué sentido? Bueno, en este que planteamos, alienta ciertas acciones, prohíbe otras, etc. Así que conceptualmente yo tendería a pensar eso, digamos, una filosofía política anclada a la cultura material debería ser capaz de reconocer ese aspecto. Bueno, pues un poco de esto va este libro, de aprender a... Claro, es que las metáforas, iba a decir, aprender a leer los vasos, ya es otra vez la textualización. La textualización, sí. No sé, tenemos que cambiar de metáforas, pero tratar de entender los vasos como tratamos de entender los textos. Y este es un problema que a mí me parece con la cultura contemporánea. Es decir, que no aprendemos a entender los vasos. Si no aprendemos a entender los vasos, ¿cómo vamos a entender todo lo demás? Esta es un poco la... Sí, sí, en esa línea me parece muy interesante recordar todo lo que gira en torno a los objetos o las cosas. También tiene vinculado el lenguaje, muy importante, sobre todo, tantísimo el lenguaje que la referencia a Austin de cómo hacer cosas con
sin palabras tampoco la he llegado a ver tampoco muy nítida, pero bueno, y sobre todo la técnica, porque sí que entiendo la parte de la filosofía materialista, pero del objeto, del producto. Ahí se me ha desdibujado un poco, que eso sería la pregunta para y luego estaba recordando en los nombres que le damos a las cosas, porque yo soy profesor de filosofía de bachillerato, de secundaria, entonces me encuentro cómo han cambiado continuamente las palabras de una manera. Antes has hablado del teléfono, preguntarle a un chaval de segundo de bachillerato que es un teléfono, que no lo sabe, se llaman de otra manera, móvil, incluso un reloj. Les cuesta mucho saber lo que es un reloj. Yo pongo una metáfora de explicar del relojero para explicar el deísmo, por ejemplo, y no tiene muy claro lo que es un reloj. Y no sabe. Muy bueno. Que es esto que se llevaba en la muñeca, y no solamente lo que ven en el móvil con que es de la hora. Muy bueno. Entonces, claro, esto sirve para te vas dando cuenta que los objetos que se van sacralizando y sobre todo convertidos en tokens o incluso en fetichizamos. El ejemplo que a mí se me ocurre muy bien, lo que es el vinilo. Un disco, ahora de nuevo han resurgido, vuelven a renacer el interés por un vinilo cuando yo tiré 300 vinilos, que es una de las cosas que más me he arrepentido nunca, es decir, van en consonancia con una serie de la evolución de la propia palabra, el uso que se le ha dado, las cosas que se han quedado perifritadas y bueno, sí, muy bueno. Se me ha acordado de los libros del objetivismo, de la filosofía francesa, Jos Perec, las cosas, los bibelots, por ejemplo, ¿no? Cómo convierte las minucias en algo tan asombrosamente interesante, o incluso las casas, como dice, la vida instrucciones de uso de Jos Perec, se detalla, ¿no? Qué es lo que se hace en cada momento de una casa, en cada una de las casas vacías y demás, ¿no? Me parecía que a nivel de esta reflexión era las palabras es sobre todo la que me conduce un poco para unificarlo. Yo recuerdo, las cosas muy bien el ejemplo, pero solamente hay que leer la literatura francesa del siglo XVIII, XVIII y XIX y la rusa, cuando el abrigo, o sea, conseguir un abrigo, tener un zapato, pero eran artesanales, y es que ahora no son artesanales. Entonces, claro, tener un zapato, como decías antes, tener zapatos era algo tan asombroso, o sea, tan difícil, para unas clases sociales que podía dar, y entonces es comprar unos zapatos a lo mejor cada varios años, ¿no? Y se ve muy bien reflejado, por ejemplo. Sí. Y en lo que estás planteando, que es absolutamente de acuerdo, e incluso en la parte crítica que has planteado, el cómo hacer palabras con cosas. Porque yo creo que en lo que estaba implícito en lo que estabas diciendo es que a veces transformamos el mundo para conquistar palabras. Es decir, la palabra, el reloj, ahí me parece que justamente es un ejemplo buenísimo. El reloj es una palabra ya obsolescente completamente, y entonces si queremos de alguna manera reivindicarla, vamos a tener que resignificar. Es decir, tenemos que decir todo esto que ves aquí, esto puede ser un reloj. Es decir, hay una manera en la que tratar con los objetos puede ser también un conflicto en el lenguaje, ¿no? Y lo que tú estás planteando, de hecho, es en un aula de secundaria hay un problema de intelección porque hay un problema de materialidades distintas. Porque hay códigos de... Cuando preguntas solamente a un chaval, es como un objeto de lujo, es decir, los consideran que son los relojes, los caros, los relojes de prestigio, ¿no? Por así decir, ahora ya no es algo que exhiba, ¿no? Entonces, claro, estoy viendo que es una escala de prestigio. Exactamente. Esa resignificación. Exactamente. O sea, efectivamente es una calle de doble dirección. Los objetos hacen palabras, las palabras terminan transformando objetos. Sí. Muy bueno. Sí, y agrego eso. No, porque cuando le puse el título, bueno, tiene como un poco de ficción, como todo título de libro, pero no, las palabras también son cosas materiales, no hay que perder de vista eso, ¿no? Es decir, las palabras son marcas de tinta en un papel, son bytes en un ordenador, son vibraciones, patrones de vibración en el aire. O sea, no podemos perder de vista la materialidad de las propias palabras o del propio discurso, no podemos pensar discurso
por fuera de alguna instancia de materialidad. Así que en un punto eso borraría el problema. Yo lo que traté de pensar ahí, al poner la referencia a cómo hacer cosas sin palabras, es contraponer otra dimensión de análisis distinta a la que se deriva del texto de Austin, ¿no? El texto de Austin, como sabemos, refiere a funciones performativas del lenguaje que no tienen que ver con constatar cosas del mundo, sino con realizar cosas. Un matrimonio se deriva de una determinada fórmula lingüística que si no estuviera no habría generado el matrimonio, ¿no? O lo mismo una declaración de culpabilidad, etc. El tema es que hay espacios, o a mí me interesaba investigar espacios agenciales, silentes, ¿no? Silenciosos, no discursivos, que tienen efectos performativos en el mismo sentido o en el mismo orden que una declaración de un juez o una declaración de matrimonio, ¿no? Menos llamativos quizás por eso, porque no son figurativos, porque no están constituidos por palabras, porque están tallados en hormigón o porque están tallados en madera o por cuestiones derivadas de la propia materialidad. Es en ese sentido que traté de usar cómo hacer cosas sin palabras, o sea, no es que no haya acción por medio del lenguaje, claramente la hay, y toda la investigación de Austin en adelante verifica eso, pero al mismo tiempo hay que reconocer que las palabras también son cosas materiales, ¿no? Otra discusión que se abre, que no la tengo clara y es para otra cuestión, es, bueno, si hay alguna diferencia de estatuto ontológico entre las palabras como cosas materiales y los artefactos como cosas materiales, pero ya es demasiado, ¿no? Se os ocurren cosas. Vamos a ir acabando, si no os parece. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Estaba antes desolado. Digo, vamos a tener que clausurar, pero al final, bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? La verdad que sí. No sé, vosotros, hablar de estas cosas. Pero yo siempre me voy a lo más escatológico. O sea, pensad en las cafeterías, las discotecas, los restaurantes y los baños de un restaurante. La lucha de géneros, ¿por qué los baños de chicas son iguales que los baños de chicos y por qué tienen que esperar las chicas en fila y los chicos no? Entonces, el diseño de un váter en un espacio público nos habla de dos maneras o de maneras de entender nuestra relación con el cuerpo, que ahí hay un conflicto permanente. Yo lo veo porque las mujeres se quejan de porque tengo que estar en una cola y me voy a meter en el váter de chicos y me van a chillar. Pero es porque ahí hay un problema de no haber visto, digamos, el conjunto de relaciones, el conjunto de corporalidades, los conflictos que hay en el uso de un espacio para una necesidad como puede ser evacuar el piso o lo que sea, ¿no? Y ahí me parece que tienes toda la razón. Ahí no necesitamos palabras, o las palabras es para entender lo que pasa, pero hacer cosas sin palabras hay algo silente, y ahí tienes toda la razón en el hecho de que nos encontremos con dos espacios que son iguales cuando los cuerpos no son iguales. Totalmente. La primera clave para entender eso como problema político es entender ese espacio público como espacio político. Porque si no lo entiendes como espacio político, no puedes disputarlo políticamente y el diseño no entra. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.